¿Qué se conoce de la forma de ocupación del territorio de nuestros pueblos antes de la llegada de los españoles? Se conoce, ¿no?, de que antiguamente, en la época de los incas, periodo incaico tenemos, ¿no?, aproximadamente los años 1460 a 1490, incas quisieron invadir el territorio de Tierra Baja. Bueno, y no pudieron, ¿no? Inca, Huayna y no me acuerdo del otro nombre, pero fueron la etapa. Quisieron invadir el territorio pensando ampliar el Tahuantinsuyo en el territorio andino, ¿no? Pero sin embargo, antes nuestro territorio era extenso, ¿no? Antes de la llegada de la República, abarcaba Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia, parte que somos nosotros el Chaco boliviano. Por eso ahora tenemos hermanos brasileros. Sur del Brasil tenemos el Paraguay, que es el territorio ampliamente, ¿no?, definido como la República del Paraguay. Y el norte argentino también tenemos una parte que es el Uruguay. Esos fueron el territorio ancestral por la cual nos desplazábamos nuestros ancestros, ¿no?, nuestros abuelos. Cuando ya llegó la independencia, empezaron a fraccionar, ahora llamado América Latina, ¿no? Y ahora somos fraccionados en 5 países: Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay y Bolivia. También más allá de eso, ¿no?, se conoce que hay una riqueza inmensa que es el agua dulce, todo lo que es el territorio ancestral. Y parte de Argentina tenemos agua subterránea. Según los estudios que se han descubierto, el agua dulce es el único en el mundo en este territorio. Y aparte de eso, ¿no?, el gas, el petróleo, todo eso. Una vez que se funda Bolivia con la independencia, ¿qué pasó con nuestro territorio? Cuando llegaron los españoles, en esa época, nuestros abuelos han salido, ¿no?, a la defensiva, a defender el territorio. Siempre buscaban vivir libre, ¿no?, la defensa que duró aproximadamente casi 300 años, si no me equivoco. Y hubieron muchos guaraníes, ¿no?, destacados, por ejemplo, Cuimbae, que salió a defender durante más de 20 años, peleando por la guerra de la independencia también, porque creía que con la independencia iba a haber más libertad ya, ¿no?, con los pueblos indígenas originarios. Pero en esa época, cuando llegaron los españoles, empezaron a usurpar tierra, empezaron a quitarnos, a reducirnos la tierra, empezaron a someternos de esclavitud y una serie de sometimientos. Por eso es que nuestros abuelos, los grandes líderes y mártires que han ofrendado su vida, por ejemplo, Iguanduray, que ha encabezado durante 15 años casi una revolución, una lucha larga e intensa por defender la tierra, por la libertad más que todo de nuestra familia guaraní, ¿no?, en aquella época. Cuimbae, por ejemplo, inclusive cuando Juan Azurduy de Padilla peleaba, ¿no?, por la independencia, cuando lo corretearon, Cuimbae lo asiló Cuimbae en San Juan del Ingres, y después le dio 500 queremos para que vuelva a la fila de la lucha por la libertad, por la independencia de Bolivia. Los españoles venían ambiciosos en busca de la riqueza, la explotación de la riqueza, ¿no?, en América Latina y en especial en Bolivia, ¿no? Bueno, y ellos, según ellos, tenían conocimiento de que era del Gran Paititío, el Dorado, pero resulta de que después se encontraron con el oro, ¿no?, en Potosí y todo eso, la explotación. Y eso fue la gran pelea, ¿no?, con la cual los españoles ambiciaban. Por eso es que en esa época se crearon temas de la encomienda y todo eso, ¿no?, el tributo de los indígenas hacia los españoles. Eso fue, ¿no?, lo que pasó en el periodo colonial. Y bueno, periodo republicano también, ¿no?, gran parte, porque independientemente de que se haya creado Bolivia, quienes se han sentado ahí en Bolivia para gobernar fueron lo mismo, ¿no?, empezaron a seguir explotando nuestra riqueza. Eso fue en el periodo colonial y hasta ahora, ¿no?, que no se puede resolver estos problemas, la distribución de la riqueza en Bolivia. Entrando ya a nuestro ámbito del pueblo guaraní, ¿por qué se rebeló el gran líder que tenemos nosotros como pueblo guaraní, Apiguay Quitumpa? Bueno, esto viene de una sucesión, ¿no?, muchos líderes y mártires que han ofrendado a lo largo de 1492, cuando llegaron los españoles, salieron a defender el territorio y la libertad de los indígenas, ¿no?, en aquella época. Y esto fue la rebelión última casi, ¿no?, de hace más de 130 años. Y era, pues, ¿no?, el tema de la esclavitud, del sometimiento, del abuso que ejercían los caray, los españoles en aquella época. Y Apiguay Quitumpa sufrió y perdió su madre en 1800 aproximadamente, dicen, ¿no?, que era el año 1860 y por ahí más o menos, ¿no? Cuando perdió su madre, él tenía apenas creo que 10 o 11 años, 12 años, perdió
la vida a su madre delante de él. El ejército y los ganaderos avasallaron y mataron, asesinaron a su madre, ¿no? De ahí fue resguardado, cuidado por un ipaye, ¿no? Por un sabio. Y después, posteriormente a eso, como continuaba la esclavitud, el sometimiento, el avasallamiento del territorio de las comunidades, al ver que ha muerto su madre y todo eso, tenía un sentimiento, ¿no? De defender a su pueblo y, bueno, hacer prevalecer lo que es la libertad, ¿no? de su pueblo y de su territorio. Y eso fue una de las que lo llevó al enfrentamiento en la guerra frontal el 28 de enero del año 1892. Pero primero pasó, ¿no? por un ensayo que hacía el año 1891, que pasó en Cuevo en esos días que buscaban la paz entre el ejército y los ganaderos, los terratenientes de esa época. Y un corregidor tal Saldía que violó a una piñatay de 15 años, y eso fue la que llevó al levantamiento, ¿no? Al enfrentamiento del año 1892, última batalla de Curuyupi. Pero sigue, ¿no? O sea, Piaguay Quitumba ha ofrendado, se ha vuelto mártir solamente a 24, 25 años. Muy joven ha fallecido, ha sido empalado, ha sido torturado. El castigo más severo que le han dado en esa época. Bueno, así por la libertad, por buscar esa libertad que ahora nosotros mínimamente ya estamos respirando, ¿no? Ahora, por ejemplo, antes no había todo esto. Gracias a la memoria y a la lucha de ellos, nosotros hemos continuado y ahora estamos aquí. ¿Qué cambio trajo la reforma agraria? El tema de la reforma agraria tuvo sus ventajas, ¿no? Desventajas. Pero ¿quiénes hicieron, por ejemplo, la revolución para la reforma agraria? Fueron pues, los indígenas y los campesinos, ¿no? Nosotros los pobres siempre. La reforma agraria de 1952 fue la primera vez que se habló de la educación en Bolivia, porque del nacimiento de la República de 1825, nadie de los indígenas tenía derecho, ni existía en la Constitución nuestros derechos como indígenas. No teníamos escuela, no teníamos nada. Solo nos consideraban como animales selváticos que solo servíamos para trabajar. Entonces la reforma agraria del 1952 nos trajo el Código de Educación Boliviana que fue promulgado en 1955. Que a partir de esa época se crean las escuelas, ¿no? En las comunidades, pero antes de eso no había. Y nadie tenía derecho de ir a votar tampoco, a elegir y a ser elegidos en esa época. Solamente servíamos para cuidar, para trabajar, pero no teníamos derecho a ir a votar, a estudiar, a formarnos. También la otra ventaja es la nacionalización de las minas, ¿no? Teóricamente se ha nacionalizado, del voto universal, como le digo. Entonces ha habido ventajas, ¿no? También la devolución de las tierras, ¿no? Y la abolición del pongueaje. Pero eso, al final, ¿no? Algunas cosas se ha hecho a media. Por ejemplo, la creación de las escuelas en las comunidades ha funcionado, pero ha sido el esfuerzo de los comunarios, de las familias guaraní siempre, ¿no? En aquella época no había asistencia del Estado central, ni municipio no existía en esa época, pero salió por lo menos eso. Pero ha sido sacrificio de los indígenas y de los campesinos y de la clase media, quienes lucharon para que haya esa revolución, que murieron hartísima gente. En cuanto a patrimonio cultural, ¿cuáles son las costumbres o bienes culturales que existen en nuestro territorio? Bueno, para empezar, ¿no? Debemos indicar cuál es el medio, ¿no? Para la expresión cultural. El medio para la expresión cultural es el lenguaje, el leñé, la palabra guaraní. Y a través de la palabra guaraní hacemos la expresión cultural, ya sea la vestimenta, ya sea la forma de alimentarse, también la expresión de los mitos, de la leyenda, bueno, todo lo que es cuento, ¿no? Y la fiesta, ¿no? Si no hubiera la expresión del lenguaje cultural guaraní que fuéramos nosotros. A través de eso se genera la unidad, a través del lenguaje, la comunicación, y se organiza, ¿no? Todo lo que es las expresiones culturales, ya sea el canto, la danza. Pero estos son también algo significativo, ¿no? En la cultura guaraní. Cuando se generaba, por ejemplo, la fiesta, se hacía el cómbite, ¿no? Antes de ir a la guerra, se celebraba, se hacía un acto ritual, una gran fiesta para que vaya bien. La fiesta, por ejemplo, la de Teguazo es también un acto de gratitud a la naturaleza, bueno, al agua, al rayo, a la tierra y a todo lo que hace, ¿no? Que haya para comer. La fiesta, la de Teguazo, no es normal que uno lo hace porque hay que hacerlo, sino que tiene un fin
una finalidad. El teguazo es también para convivencia armónica, se hace un encuentro para una reconciliación, digamos, ¿no? Y al final vuelve la armonía para continuar como familia indígena que somos, ¿no? Es una expresión profunda. En el lenguaje, pues, ¿no? Está, por ejemplo, los conocimientos, está la sabiduría, está el secreto de la naturaleza, está todo. Pues resulta que ahora no conocemos nuestro propio idioma, ahora simplemente lo expresamos de manera literal. En cambio, el guaraní verdadero es de interpretación. ¿Qué actividad o alguna expresión cultural es la que nos puede unir a toda la nación guaraní? Es la fiesta, ¿no? El arteguazo, de las canciones, pero en la antigüedad lo que nos unía, todas las comunidades era la fiesta grande que es el carnaval, el arteguazo, pero se lo celebraba en su momento. Hace 30, 40 años el arteguazo se lo celebraba cuando había abundancia, había choclo, había maíz, había todo. Cuando todo se aseguraba, se empezaba la gran fiesta. Y eso buscaba unificar a toda la familia porque la comunidad organizaba todo.